Rodrigo Santillán, un hombre de 38 años que tenía todo: dinero, poder, una mansión en Las Condes, Santiago de Chile, autos de lujo, trajes italianos, pero su corazón era de piedra. Y un día de marzo del año 2019, este hombre cometió el pecado más abominable que un ser humano puede cometer: levantó su pie y pateó a su propia madre en plena calle, delante de decenas de personas. La tiró al suelo como si fuera basura, como si fuera un perro. Su madre, Rosa María Valdivia, una mujer de 65 años, de cabello blanco, manos arrugadas por el trabajo, cayó sobre el pavimento mojado y se raspó las rodillas. Y mientras ella lloraba ahí tirada, humillada, con la cara contra el suelo, rogando: hijo, por favor, no me hagas esto, Rodrigo la miró con desprecio y le gritó: lárgate de mi vida, vieja miserable. Me das asco. Pero escucha bien lo que te voy a decir ahora. Lo que Rodrigo Santillán no sabía, lo que su orgullo ciego no le permitió ver, es que en ese preciso momento, parado a solo 2 metros de distancia, invisible a los ojos humanos pero totalmente presente, estaba Jesús, el Hijo de Dios, el que honra a padre y madre, el que dijo: el que maldice a su padre o a su madre, morirá irremisiblemente. Jesús estaba ahí, observando cada detalle, contando cada lágrima de Rosa María, midiendo cada gota de soberbia que salía del corazón podrido de Rodrigo. Y mientras la multitud grababa con sus celulares, mientras algunos ayudaban a la anciana a levantarse y otros insultaban a Rodrigo, Jesús caminó hacia Rosa María, puso su mano invisible sobre su espalda encorvada y le susurró al oído: yo vi todo, hija mía. Yo vi todo. Y esta misma noche, tu hijo va a aprender lo que significa el mandamiento que quebró. Esa noche, cuando Rodrigo Santillán regresó a su mansión de 4 pisos, cuando se quitó su reloj Rolex de $40,000, cuando se metió en su jacuzzi de mármol italiano, cuando finalmente se acostó en su cama king size con sábanas egipcias, algo pasó. Algo sobrenatural. Algo que lo haría despertar gritando, temblando, arrastrándose por el piso de su habitación, llamando a su madre con desesperación, rogando perdón de rodillas. Porque Jesús cumple lo que promete. Y el castigo que le esperaba a Rodrigo Santillán esa noche fue tan humillante, tan devastador, tan preciso, que cambió su vida para siempre. Si tú también amas a Jesús y odias la injusticia contra los humildes, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Dale like si crees que Dios defiende a los necesitados. Comenta qué piensas de lo que acabas de escuchar y comparte para que otros sepan que Dios ve todo y juzga todo. Para entender cómo un hombre puede llegar a patear a su propia madre en plena calle, tenemos que retroceder 38 años atrás, al 12 de agosto de 1981, cuando Rodrigo Santillán nació en una pequeña casa de madera en La Pintana, uno de los barrios más pobres de Santiago de Chile. Rosa María Valdivia tenía apenas 26 años cuando dio a luz a su único hijo. El padre, un hombre llamado Alberto Santillán, abandonó el hogar cuando Rodrigo tenía solo 3 meses de nacido. Nunca volvió. Nunca mandó un peso. Nunca preguntó por su hijo. Rosa María quedó completamente sola, sin educación formal, sin familia que la apoyara, con un bebé en brazos y sin un centavo en el bolsillo. Pero Rosa María era una mujer de fe. Una mujer que amaba a Dios con todo su corazón. Todas las mañanas, antes de que saliera el sol, ella se arrodillaba junto a la cuna de Rodrigo y oraba: Señor Jesús, no tengo nada que darle a este niño, pero tú eres el Dios de los imposibles. Ayúdame a criarlo. Ayúdame a darle un futuro. Y Dios escuchó esas oraciones. Rosa María consiguió trabajo como empleada doméstica en las casas de los ricos de Las Condes. Limpiaba baños, lavaba pisos, planchaba ropa ajena desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, 6 días a la semana. Sus manos se llenaron de callos. Su espalda se encorvó por cargar baldes de agua. Sus rodillas se hincharon de tanto arrodillarse a fregar. Pero cada peso que ganaba, cada moneda, iba directo para Rodrigo. Comida, ropa, educación, libros. Rodrigo creció viendo a su madre llegar a casa destrozada, con olor a cloro y detergente, con los pies hinchados, casi sin fuerzas para caminar. Pero también creció en colegios privados que Rosa María pagaba con sacrificio extremo. A los 8 años, Rodrigo ya estudiaba en el Colegio San Ignacio, rodeado de niños millonarios, hijos de empresarios, de políticos, de doctores. Y fue ahí,
en ese ambiente de lujo y apariencia, donde la semilla del orgullo comenzó a crecer en su corazón. Rodrigo empezó a avergonzarse de su madre. Cuando ella llegaba a las reuniones de apoderados con su ropa sencilla, su bolso viejo, sus zapatos gastados, Rodrigo sentía que todos lo miraban. Sentía vergüenza. A los 12 años, le dijo por primera vez: «Mamá, no vengas más al colegio. Me da vergüenza que te vean». Rosa María lloró esa noche, pero no dejó de sacrificarse. Rodrigo terminó el colegio con honores. Entró a estudiar ingeniería comercial en la Universidad Católica. Se graduó con las mejores notas. Consiguió trabajo en una empresa multinacional. Y con los años, el dinero empezó a llegar. Mucho dinero. A los 30 años, Rodrigo ya era gerente general. A los 35, ya tenía su propia consultora financiera. Ganaba más de 20 millones de pesos chilenos al mes. Compró la mansión en Las Condes. Los autos de lujo. Los relojes caros. Viajaba a Miami, a Europa, a Dubái. Se casó con Daniela Errázuriz, una mujer de sociedad, modelo, de familia aristocrática. Y mientras Rodrigo subía y subía en la escala social, Rosa María seguía viviendo en la misma casa pequeña de La Pintana. Seguía tomando 3 micros para visitarlo. Seguía usando la misma ropa humilde. Y Rodrigo cada vez la veía menos. Cada vez la trataba peor. Porque en su corazón enfermo, su madre representaba todo lo que él quería olvidar: la pobreza, la humildad, el origen. El orgullo lo había devorado completamente. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete y activa las notificaciones. Comenta de qué ciudad y país estás viendo esto, y cuéntanos, ¿conoces a alguien con el corazón endurecido que necesita escuchar este mensaje? Comparte este video. Puede cambiar una vida. Rodrigo Santillán había construido un imperio de apariencias. Su consultora financiera, Santillán y Asociados, tenía oficinas en el piso 22 de un edificio de cristal en el sector de El Golf, el corazón financiero de Santiago. Desde su oficina, con ventanales que daban vista a la cordillera de los Andes, Rodrigo manejaba las inversiones de empresarios, políticos y familias millonarias. Sus clientes lo adoraban porque les hacía ganar dinero. Mucho dinero. Pero lo que no sabían es que Rodrigo era un hombre vacío por dentro. Un sepulcro blanqueado, como dice la Biblia en Mateo 23:27. Su mansión en Las Condes era una obra maestra de arquitectura moderna. 4 pisos, 6 habitaciones, cada una con baño privado de mármol travertino italiano. Tenía un gimnasio completo en el 3er piso con vista panorámica. Una bodega de vinos climatizada con más de 300 botellas, algunas valoradas en 2 millones de pesos cada una. Un cine en casa con 8 butacas de cuero alemán. Una piscina infinita en la terraza con sistema de calefacción. Todo controlado por domótica, las luces, las cortinas, la temperatura, la música de ambiente. Rodrigo tenía 3 autos, un Mercedes-Benz clase S negro, un Porsche 911 rojo y una camioneta Range Rover blanca para los fines de semana. Su closet parecía una boutique de lujo: trajes Armani, Hermenegildo Segna, camisas de seda, corbatas Hermès, zapatos hechos a mano en Florencia. Pero detrás de todo ese lujo había un abismo de soledad. Su matrimonio con Daniela Errázuriz era una farsa. Ella vivía en su mundo de Instagram, de almuerzos con amigas en restaurantes de moda, de compras en el Parque Arauco, de cirugías estéticas. Dormían en habitaciones separadas. Hacía más de un año que no tenían una conversación real. Su relación era puro show para las redes sociales, fotos en yates, en viajes a Punta Cana, en fiestas de gala. Pero en privado, se trataban con frialdad, con indiferencia, casi como extraños. Rodrigo tampoco tenía amigos verdaderos. Tenía socios, contactos, relaciones de negocios. Hombres que lo invitaban a jugar golf al club de golf Los Leones no porque lo amaran, sino porque era útil. Mujeres que coqueteaban con él no por quien era, sino por su dinero. En las noches, después del trabajo, Rodrigo se encerraba en su oficina de la mansión y bebía whisky escocés de 50 años. Solo. En silencio. Mirando la pantalla de su computadora donde los números de sus cuentas bancarias parpadeaban, 120 millones de pesos en cuenta corriente,
inversiones por más de 500 millones, propiedades valoradas en más de 1.000 millones. Pero todo ese dinero no podía llenar el vacío que sentía en el pecho. Y lo peor de todo era su trato hacia los demás. Rodrigo despreciaba a cualquiera que considerara inferior. Trataba a sus empleados como esclavos. Su asistente, Patricia Muñoz, una mujer de 40 años, madre soltera de 2 hijos, ganaba solo 450,000 pesos al mes trabajando 12 horas diarias. Rodrigo la hacía quedarse hasta las 11 de la noche sin pagarle horas extras. Si ella cometía el más mínimo error, Rodrigo la humillaba delante de todos. ¿Eres estúpida o qué? Mi hijo de 5 años haría mejor trabajo que tú. Patricia lloraba en el baño, pero no podía renunciar porque necesitaba ese empleo para alimentar a sus hijos. El chofer de Rodrigo, don Mario Campos, un hombre de 60 años que había trabajado 40 años de su vida como conductor, recibía el mismo trato. Rodrigo le gritaba si llegaba 2 minutos tarde. Lo obligaba a esperar horas afuera de restaurantes, bajo la lluvia, sin permitirle entrar ni siquiera a usar el baño. Don Mario tenía diabetes, presión alta, problemas de próstata. Pero Rodrigo no le importaba. Para él, don Mario era solo una herramienta. Un objeto. Algo reemplazable. Pero donde el corazón negro de Rodrigo se mostraba en toda su maldad era en su trato hacia los pobres. Cada vez que veía a un mendigo en la calle, Rodrigo aceleraba su Mercedes y pasaba lo más cerca posible para salpicarlos con el agua de los charcos. Si algún niño de la calle se acercaba a pedirle monedas en un semáforo, Rodrigo bajaba la ventana solo para decirle: «Lárgate, mugroso. Vete a trabajar en vez de molestar a la gente decente». Una vez, en diciembre del 2018, un anciano de la calle se acercó a la puerta de su oficina pidiendo ayuda para comer. Tenía las manos temblando de frío, los labios morados, los pies descalzos llenos de llagas. Le dijo a Rodrigo: «Señor, por favor, hace 3 días que no como nada. Solo un pedazo de pan, se lo ruego». Rodrigo lo miró de arriba abajo, sacó su billetera, sacó un billete de 20,000 pesos, lo puso frente a la cara del anciano, y luego lo rompió en pedazos. «Esto es lo que valen tus ruegos para mí», le dijo. Y se fue caminando mientras el anciano recogía los pedazos rotos del billete del suelo. ¿Por qué Rodrigo era así? Porque había construido su identidad completa sobre una mentira, la mentira de que él se había hecho solo. Rodrigo se había convencido a sí mismo de que su éxito no tenía nada que ver con su madre, que él había logrado todo por su propio esfuerzo, su propia inteligencia, su propia capacidad. En su mente retorcida, Rosa María no era la heroína que se sacrificó por él. Era un estorbo, un recordatorio vergonzoso de que él venía de la pobreza. Y por eso, poco a poco, fue alejándola de su vida. Primero dejó de visitarla. Luego dejó de contestar sus llamadas. Luego dejó de mandarle dinero. Y finalmente, dejó de reconocerla como su madre. Rosa María, por su parte, nunca dejó de amarlo. Nunca dejó de orar por él. Todas las noches, arrodillada junto a su cama en su casa humilde de La Pintana, con las manos juntas y lágrimas cayendo sobre su Biblia gastada, Rosa María clamaba: «Señor Jesús, tú conoces el corazón de mi hijo. Tú sabes que yo lo amo. Devuélvemelo, Señor. Ablanda su corazón. Sálvalo antes de que sea demasiado tarde». Y Dios escuchaba esas oraciones. Y aunque Rosa María no lo sabía, la respuesta estaba a punto de llegar. De una forma que ella nunca hubiera imaginado. Si tú también amas a Jesús y odias la injusticia contra los humildes, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Dale like si crees que Dios defiende a los necesitados. Comenta qué piensas de lo que acabas de escuchar y comparte para que otros sepan que Dios ve todo y juzga todo. El martes, 19 de marzo del 2019 amaneció gris y frío en Santiago de Chile. Las nubes cubrían completamente el cielo y una llovizna fina caía sobre la ciudad. Rosa María Valdivia se despertó a las 5 de la mañana en su casa de La Pintana, como lo hacía todos los días. Pero ese día era especial. Ese día se cumplían 38 años y 7 meses exactos desde que había dado a luz a Rodrigo. Y Rosa María había tomado una decisión: iría a visitarlo. Sabía que Rodrigo no quería verla. Sabía que probablemente la rechazaría.
Pero el amor de madre es más fuerte que el orgullo de un hijo. Ella necesitaba verlo, aunque fuera de lejos. Necesitaba saber que estaba bien. Rosa María se vistió con su mejor ropa, un vestido azul marino que había comprado de segunda mano hacía 10 años, un suéter café tejido a mano, zapatos negros de cuero sintético con el tacón desgastado, y su abrigo gris que tenía remiendos en los codos. Tomó su cartera de imitación cuero, donde llevaba apenas 7,000 pesos que le quedaban para el resto de la semana, su Biblia pequeña, y una foto de Rodrigo cuando tenía 5 años, sonriendo con su uniforme del colegio. Esa foto era su tesoro más preciado. Salió de su casa a las 6 de la mañana y caminó 15 cuadras hasta la parada de la micro. Sus rodillas le dolían por la artritis. El frío hacía que cada paso fuera doloroso. Pero el amor la impulsaba. Tomó 3 micros diferentes. El viaje duró casi 2 horas. De La Pintana al centro, del centro a Providencia, de Providencia a Las Condes. En cada micro iba parada porque no había asientos. Sus piernas temblaban. Una señora le ofreció su asiento en la tercera micro, pero Rosa María le dijo: «No, hijita, gracias. Yo puedo aguantar. Usted descanse». Así era Rosa María, siempre pensando en los demás, incluso en medio de su propio sufrimiento. Llegó a Las Condes a las 8:20 de la mañana. Caminó por las calles amplias, limpias, rodeadas de árboles perfectamente podados. Pasó frente a tiendas de lujo donde un solo vestido costaba más de lo que ella ganaba en 3 meses. Pasó frente a cafeterías donde una taza de café costaba 5,000 pesos. Todo era tan diferente a su barrio. Aquí no había basura en las calles. No había perros callejeros. No había cables colgando. Todo era orden, limpieza, riqueza. Y en algún lugar de este mundo de abundancia vivía su hijo. Rosa María sabía la dirección de la mansión de Rodrigo porque una vez, hacía 2 años, cuando todavía le contestaba algunas llamadas, él se la había dado. Nunca la había invitado a visitarlo, pero ella había guardado esa dirección en su corazón. Caminó 40 minutos más hasta llegar a la calle Los Dominicos, una zona residencial donde cada casa parecía un palacio. Y ahí, en el número 2847, estaba la mansión de su hijo. Un portón negro de hierro forjado, muros blancos de 3 metros de alto, cámaras de seguridad, un jardín visible desde afuera con palmeras y pasto perfecto. Rosa María se quedó parada frente al portón, con las manos temblando, no de frío sino de emoción. «Mi hijo vive aquí», pensó. Y por un momento sintió orgullo. Su sacrificio había valido la pena. Su hijo había salido de la pobreza. Tocó el timbre. Una voz salió del intercomunicador. «¿Sí? ¿Quién es?» Era la voz de una empleada doméstica. Rosa María respondió con voz suave: «Buenos días, señorita. Soy Rosa María Valdivia. Soy la mamá de Rodrigo. ¿Podría hablar con él, por favor?» Hubo un silencio largo. Luego la voz respondió: «Espere un momento». Pasaron 5 minutos. 10 minutos. La llovizna seguía cayendo. Rosa María no tenía paraguas. Su ropa empezó a mojarse. El agua fría penetraba su abrigo remendado. Pero ella seguía esperando, con una sonrisa en el rostro, imaginando el momento en que vería a su hijo. Finalmente, el portón se abrió, pero no fue Rodrigo quien salió. Fue la empleada, una mujer joven con uniforme gris. Le dijo a Rosa María: «El señor Rodrigo dice que está ocupado y que no puede atenderla. Dice que por favor se retire». El corazón de Rosa María se partió, pero no se rindió. Le dijo a la empleada: «Por favor, dígale que solo necesito 5 minutos. Solo quiero verlo. Hace 8 meses que no lo veo. Por favor». La empleada suspiró, claramente incómoda, y volvió a entrar. Otros 10 minutos pasaron. Rosa María ahora estaba completamente mojada. El agua le caía por el cabello blanco, por la cara, empapaba su vestido. Empezó a toser. Pero no se movió del portón. Y entonces, finalmente, salió Rodrigo. Vestía un traje gris carbón de Armani, camisa blanca impecable, corbata de seda azul, zapatos italianos brillantes. Llevaba un paraguas negro que lo protegía completamente de la lluvia.
Ni una gota tocaba su cabeza. Caminó hacia el portón con pasos lentos, deliberados, con una expresión de fastidio absoluto en el rostro. Cuando llegó frente a Rosa María, no abrió el portón completamente. Solo lo abrió lo suficiente para que ella lo viera. «¿Qué haces aquí?», le dijo con voz fría, cortante, como si estuviera hablando con una vendedora ambulante molesta. Rosa María lo miró con ojos llenos de amor. Sus labios temblaban, no sabía si por el frío o por la emoción de ver a su hijo después de tanto tiempo. «Hijo», le dijo con voz quebrada, «solo vine a verte. A saber cómo estás. Te extraño tanto. Hace 8 meses que no sé de ti. No contestas mis llamadas. No respondes mis mensajes. Por favor, déjame entrar aunque sea 5 minutos. Está lloviendo. Estoy mojada. Solo quiero hablar contigo». Rodrigo la miró de arriba a abajo. Miró su ropa empapada, sus zapatos viejos, su cabello blanco pegado a la frente. Y en lugar de sentir compasión, sintió vergüenza. Miró hacia los lados, temiendo que algún vecino la viera. Temiendo que alguien de su círculo social pasara por ahí y lo viera hablando con esta mujer pobre, vieja, mojada. «No puedes venir aquí sin avisar», le dijo con voz dura. «Esto es inaceptable. Tienes que irte. Ahora». «Hijo, por favor», Rosa María extendió su mano tratando de tocar el brazo de Rodrigo. «No me trates así. Soy tu madre. Todo lo que tengo te lo di a ti. Todo lo que soy es por ti. Por favor, solo déjame entrar a secarme. Hace frío. Estoy enferma. Tengo tos desde hace una semana». Pero Rodrigo dio un paso atrás, como si el toque de su madre lo contaminara. «No me importa», le dijo. Y esas 3 palabras cayeron sobre Rosa María como piedras. «No me importa si estás enferma. No me importa si tienes frío. No me importa nada de ti. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no quiero verte? ¿Cuántas veces tengo que rechazarte para que entiendas?». Las lágrimas empezaron a caer por las mejillas de Rosa María, mezclándose con la lluvia. «Rodrigo, por favor, no hables así. Yo te amo. Soy tu madre. Aunque tú me rechaces, yo seguiré siendo tu madre. Por favor, hijo, no endurezcas tu corazón». Pero algo en esas palabras encendió la furia de Rodrigo. Tal vez porque tocaban la verdad. Tal vez porque su conciencia, enterrada bajo capas de orgullo, todavía tenía un pequeño destello de vida y esas palabras la despertaron. Y Rodrigo, como todo hombre orgulloso que es confrontado con la verdad, reaccionó con violencia. «Cállate», le gritó. Su voz retumbó en la calle silenciosa. «No eres nada para mí. No quiero tu amor. No te necesito. Todo lo que logré lo hice solo. Tú no me diste nada». Rosa María retrocedió como si la hubieran golpeado. «Hijo», susurró, «¿cómo puedes decir eso? Yo te di todo. Me sacrifiqué por ti. Limpié pisos por ti. Mis manos se destruyeron por ti. Mi espalda se dobló por ti. Todo lo que soy se lo di a ti». Mentira. Rodrigo estaba fuera de control ahora. Los años de orgullo reprimido, de vergüenza oculta, de culpa enterrada, todo explotó en ese momento. «Yo me hice solo. Yo estudié. Yo trabajé. Tú solo me diste pobreza. Me diste vergüenza. Toda mi vida tuve que esconder de dónde venía por tu culpa». Y entonces Rosa María, con todo el dolor del mundo reflejado en sus ojos, dio un paso hacia su hijo y le dijo con voz firme pero llena de amor: «Rodrigo Santillán, yo te perdono por esas palabras. Pero Dios no perdona al hijo que deshonra a su madre. Arrepiéntete, hijo, antes de que sea demasiado tarde». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Rodrigo, cegado por la furia, levantó su mano y empujó a Rosa María con fuerza. Ella, débil por la edad y el cansancio, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Pero Rodrigo no se detuvo ahí. En un acto de maldad incomprensible, de crueldad que desafía toda explicación humana, Rodrigo levantó su pie derecho, ese pie calzado con zapato italiano de $1000, y lo estrelló contra el costado de su madre. La pateó. Como se patea a un animal. Como se patea a un objeto.
Rosa María cayó completamente al suelo, sobre el pavimento mojado, golpeándose la cabeza, raspándose las manos y las rodillas. La gente que pasaba por la calle se detuvo horrorizada. Una mujer gritó: «¡Dios mío! Está golpeando a una anciana». Varios sacaron sus celulares y empezaron a grabar. Pero Rodrigo no les hizo caso. Se inclinó sobre su madre que yacía en el suelo, llorando, sangrando de la rodilla, y le dijo con desprecio: «No vuelvas nunca más. Si vuelves a aparecer aquí, llamo a la policía y te hago arrestar por acoso. ¿Me entiendes? Lárgate de mi vida, vieja miserable. Me das asco». Y dicho esto, Rodrigo entró de nuevo a su mansión y cerró el portón con un golpe seco, dejando a su madre tirada en la calle, bajo la lluvia, humillada, sangrando, llorando. Pero lo que Rodrigo no vio, lo que su orgullo ciego no le permitió percibir, es que a solo 2 metros de distancia, parado junto a un árbol de la calle, había un hombre. Un hombre de unos 33 años, de estatura promedio, vestido con ropa sencilla, con barba corta, con ojos profundos llenos de tristeza y al mismo tiempo de amor. Un hombre que parecía un carpintero, un trabajador común. Pero no era un hombre común. Era Jesús, el Hijo de Dios hecho carne. Y había estado ahí todo el tiempo, observando, contando cada palabra, midiendo cada acto. Y mientras algunas personas ayudaban a Rosa María a levantarse, mientras otros insultaban a Rodrigo desde afuera del portón, Jesús caminó hacia Rosa María, invisible a los ojos humanos, y puso su mano sobre su cabeza herida. Y le susurró: «Yo vi todo, Madre fiel. Yo vi todo. Y esta noche, tu hijo sabrá lo que es la justicia del Dios vivo». Si tú también amas a Jesús y odias la injusticia contra los humildes, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Dale like si crees que Dios defiende a los necesitados. Comenta qué piensas de lo que acabas de escuchar y comparte para que otros sepan que Dios ve todo y juzga todo. Jesús permaneció junto a Rosa María mientras 2 mujeres de buen corazón la ayudaban a levantarse del pavimento. Una de ellas, una señora llamada Marta Rojas, de unos 50 años, le pasó un pañuelo limpio para que se secara las lágrimas y limpiara la sangre de sus rodillas raspadas. La otra, una joven de 25 años llamada Camila Soto, le ofreció su paraguas. «Señora, ¿está bien? ¿Necesita que llamemos a una ambulancia?», le preguntó Marta con genuina preocupación. Rosa María negó con la cabeza, avergonzada de que extraños hubieran presenciado su humillación. «No, hijita, estoy bien. Gracias. Dios les bendiga por su bondad», respondió con voz quebrada. Jesús observaba la escena con ojos llenos de compasión infinita. Él conocía cada detalle de la vida de Rosa María. Había estado presente en cada momento de sacrificio. Había contado cada lágrima que ella derramó mientras limpiaba pisos ajenos. Había visto cada noche que se saltó la cena para que su hijo pudiera comer. Había escuchado cada oración que ella elevó desde su humilde casa en La Pintana. Para Jesús, Rosa María no era una mujer pobre y despreciada. Era una heroína. Era una de sus hijas más amadas. Y el acto que acababa de cometer Rodrigo no había pasado desapercibido ante los ojos del cielo. Mientras Rosa María se alejaba cojeando de la mansión, apoyándose en el brazo de Marta Rojas, quien insistió en acompañarla hasta la parada de la micro, Jesús caminó hacia el portón cerrado de la casa de Rodrigo. Invisible a los ojos humanos, pero completamente real en el plano espiritual, Jesús atravesó el portón como si fuera aire. Entró al jardín perfectamente cuidado, con su pasto verde brillante, sus palmeras importadas, sus luces decorativas. Caminó hacia la puerta principal de la mansión. Y entró. Adentro, Rodrigo estaba en su oficina del primer piso, sentado detrás de su escritorio de caoba alemana, revisando unos documentos financieros como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de patear a su propia madre y dejarla sangrando en la calle. Su corazón estaba tan endurecido, tan cauterizado por años de orgullo y egoísmo, que ya ni siquiera sentía remordimiento. De hecho, lo que sentía era alivio. «Por fin le dejé claro que no la quiero en mi vida», pensó. «Ojalá entienda de una vez y no vuelva a molestarme». Jesús entró a la oficina y se quedó parado frente al escritorio, mirando directamente a Rodrigo. Por supuesto, Rodrigo no podía verlo. Todavía no.
Pero Jesús lo veía todo, veía el orgullo inflado en su pecho, veía la dureza de su corazón, veía las capas y capas de justificaciones que Rodrigo había construido para no sentir culpa. Jesús habló, aunque Rodrigo no podía escucharlo todavía. Rodrigo Santillán, hijo de Rosa María Valdivia, creado a imagen y semejanza de Dios, redimido por mi sangre en la cruz, aunque no lo reconoces, hoy has quebrantado el quinto mandamiento que mi padre escribió con su propio dedo en las tablas de piedra: honra a tu padre y a tu madre. Has levantado tu mano contra quien te dio la vida. Has pateado el vientre que te llevó 9 meses. Has despreciado las manos que te alimentaron. Has escupido sobre el amor que te salvó de la muerte. Y por esto, esta misma noche, vendrá sobre ti la visitación del Señor. Jesús extendió su mano sobre la cabeza de Rodrigo, sin tocarlo físicamente pero marcándolo espiritualmente. Una marca invisible se imprimió en la frente de Rodrigo, una marca que los ángeles del Señor reconocerían cuando cayera la noche. Jesús luego caminó por toda la mansión. Subió al segundo piso donde estaban las habitaciones. Entró a la habitación principal donde Rodrigo dormiría esa noche. Observó la cama king size con sus sábanas de algodón egipcio de 1000 hilos. Observó el aire acondicionado de última generación. Observó el baño de mármol con su tina de hidromasaje. Observó el closet lleno de ropa cara. Y sacudió su cabeza con tristeza. Todo esto, dijo Jesús en voz alta aunque nadie podía escucharlo excepto los ángeles que lo acompañaban invisibles, todo esto fue comprado con el sacrificio de una madre que él ahora desprecia. Cada peso que él ganó fue posible porque ella invirtió su vida en darle educación. Y ahora él cree que lo logró solo. Esta noche, aprenderá la verdad. Jesús salió de la mansión y caminó de regreso hacia la calle. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris. Caminó por las calles de Las Condes, por ese barrio de riqueza y opulencia, y observó. Observó a los ejecutivos entrando y saliendo de edificios corporativos, hablando por sus celulares de $1000, preocupados por sus acciones en la bolsa, por sus bonos de fin de año, por sus próximas vacaciones en Europa. Observó a las mujeres elegantes entrando a salones de belleza donde un solo tratamiento facial costaba lo que Rosa María ganaba en un mes. Observó a los niños ricos siendo llevados a sus colegios privados en autos de lujo, quejándose porque sus padres no les habían comprado el último modelo de iPhone. Y Jesús suspiró. Porque él veía lo que ellos no veían. Veía el vacío detrás de la abundancia, veía la soledad detrás del lujo, veía la desesperación detrás de las sonrisas falsas. Veía que en medio de toda esa riqueza material, había una pobreza espiritual devastadora. Y Rodrigo Santillán era el ejemplo perfecto de esa pobreza. Jesús caminó hasta la parada de micro donde Rosa María esperaba, todavía acompañada por Marta Rojas. Rosa María tenía los ojos rojos de tanto llorar. Su ropa seguía mojada. Sus manos temblaban mientras sostenía su pequeña Biblia. Marta le estaba diciendo: «Señora, ese hombre es un monstruo. Usted debería denunciarlo. Lo que hizo es un delito. Hay videos. Mucha gente grabó». Pero Rosa María negaba con la cabeza. «No, hijita. Es mi hijo. Yo no puedo hacerle daño. Solo puedo orar por él. Dios se encargará». Jesús se acercó a Rosa María y, aunque ella no podía verlo, puso su mano sobre su hombro. Y en ese momento, Rosa María sintió algo. Una paz inexplicable. Un calor que empezó a recorrer su cuerpo desde el hombro hacia abajo, secando su ropa mojada, sanando el dolor de sus rodillas, calmando la tos en su pecho. Marta lo notó y dijo sorprendida: «Señora, ¿ya no está temblando? ¿Se siente mejor?». Rosa María miró sus manos y se dio cuenta de que el temblor había desaparecido. Se tocó las rodillas y el dolor había desaparecido. Una sonrisa pequeña apareció en su rostro. «Dios es bueno», susurró. «Él nunca me abandona». Jesús le susurró al oído, aunque ella solo lo escuchó como un pensamiento en su mente: «Rosa María, sierva fiel, madre sacrificada, mujer de fe inquebrantable, tu llanto no ha caído al vacío. Cada lágrima que has derramado está guardada en las copas del cielo. Y esta noche, tu hijo será visitado. No para destruirlo, sino para salvarlo. Porque aunque él te ha rechazado, tú nunca has dejado de orar por él. Y yo honro las oraciones de las madres fieles».
Rosa María no entendió completamente lo que estaba sintiendo, pero supo en su corazón que Dios había escuchado su dolor. Se subió a la micro cuando llegó, despidiéndose de Marta con un abrazo y agradeciéndole su bondad. Durante todo el camino de regreso a La Pintana, Rosa María oró en silencio. No oró pidiendo venganza contra Rodrigo. No oró pidiendo que él sufriera. Oró pidiendo que Dios tocara su corazón, que lo ablandara, que lo salvara. Mientras tanto, Jesús regresó a la mansión de Rodrigo. El día transcurría normalmente para Rodrigo. A las 2 de la tarde salió a almorzar con un cliente en un restaurante de comida japonesa de lujo donde el menú de degustación costaba 80,000 pesos por persona. Comió sushi, sashimi, wagyu japonés. Bebió sake premium. Habló de inversiones, de rendimientos, de oportunidades de negocio. Ni una sola vez pensó en su madre. Ni una sola vez se preguntó si había llegado bien a su casa. Ni una sola vez sintió culpa. A las 6 de la tarde regresó a su mansión. Su esposa Daniela no estaba, había salido de viaje a Viña del Mar con sus amigas. La casa estaba vacía excepto por la empleada doméstica que se iba a las 7. Rodrigo cenó solo, un filete de salmón que la empleada le había dejado preparado. Bebió una copa de vino tinto. Revisó sus correos electrónicos. Vio algo de Netflix. Todo absolutamente normal. Todo absolutamente vacío. A las 11 de la noche, Rodrigo subió a su habitación. Se dio una ducha caliente. Se puso su pijama de seda. Se acostó en su cama inmensa, en medio de sus sábanas suaves, en su habitación climatizada a temperatura perfecta. Apagó la luz. Cerró los ojos. Y se quedó dormido sin ni siquiera pensar en lo que había hecho esa mañana. Pero Jesús estaba parado junto a su cama, esperando. Y a las 12:01 de la madrugada, exactamente 12 horas después de que Rodrigo pateara a su madre, Jesús extendió su mano sobre el rostro dormido de Rodrigo y dijo: «Ahora aprenderás lo que ella vivió. Ahora sentirás lo que ella sintió. Ahora experimentarás lo que significa ser despreciado, rechazado, humillado. Y cuando despiertes, tendrás que elegir arrepentimiento o condenación». Y en ese instante, Rodrigo fue arrebatado de su sueño normal y lanzado a una visitación divina que cambiaría su vida para siempre. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete y activa las notificaciones. Comenta de qué ciudad y país estás viendo esto, y cuéntanos, ¿conoces a alguien con el corazón endurecido que necesita escuchar este mensaje? Comparte este video. Puede cambiar una vida. Rodrigo abrió los ojos y lo primero que sintió fue frío. Un frío penetrante, húmedo, que le calaba hasta los huesos. No el frío artificial y controlado del aire acondicionado de su habitación, sino un frío real, brutal, el frío de la intemperie. Intentó moverse y se dio cuenta de que no estaba en su cama. Estaba acostado sobre algo duro, áspero, mojado. Trató de incorporarse y sus manos tocaron concreto. Pavimento. Levantó la cabeza confundido y miró a su alrededor. No estaba en su habitación. No estaba en su mansión. Estaba en la calle. ¿Qué? ¿Dónde estoy?, murmuró con voz ronca. Se puso de pie con dificultad y casi se cae de nuevo. Sus piernas temblaban. Miró hacia abajo y lo que vio lo dejó helado. No llevaba su pijama de seda. Llevaba ropa vieja, rasgada, sucia. Un pantalón café lleno de manchas y agujeros. Una camisa gris que olía a humedad y sudor rancio. Zapatos rotos, con las suelas despegadas, por los cuales entraba el agua fría. No, esto no puede ser real. Es un sueño. Es una pesadilla, se dijo a sí mismo. Pero todo se sentía demasiado real. El frío era real. El olor a basura que venía de un contenedor cercano era real. El sonido de los autos pasando en la distancia era real. Rodrigo se tocó la cara y sintió barba crecida, áspera, de varios días. Se tocó el cabello y lo sintió grasoso, sucio, enredado. «¡Despierta! ¡Despierta!», se gritó a sí mismo, dándose cachetadas en la cara. Pero no despertaba. Porque esto no era un sueño común. Era una visitación divina. Era la mano de Dios mostrándole la verdad.
Rodrigo miró a su alrededor tratando de orientarse. Estaba en una calle que no reconocía. Edificios viejos, paredes con grafiti, tiendas cerradas con cortinas metálicas llenas de óxido. De repente su estómago rugió con un dolor agudo. Hambre. Un hambre como nunca había sentido en su vida. No era el hambre leve que sentía cuando se saltaba el desayuno y tenía que esperar hasta el almuerzo. Era un hambre desesperada, un vacío en el estómago que dolía físicamente, como si sus propias entrañas se estuvieran devorando a sí mismas. Necesito comer algo, dijo en voz alta. Buscó en sus bolsillos. Nada. Ni billetera, ni celular, ni identificación, ni dinero. Absolutamente nada. El pánico empezó a apoderarse de él. Esto no puede estar pasando. Yo soy Rodrigo Santillán. Yo tengo una mansión. Yo tengo millones en el banco. ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi casa? Empezó a caminar, buscando algo familiar. Caminó cuadra tras cuadra. Sus pies le dolían horriblemente porque los zapatos rotos le rozaban la piel. Podía sentir ampollas formándose, reventándose, sangrando. Cada paso era agonía. El hambre aumentaba. La debilidad empezaba a invadirlo. Pasó frente a una panadería que estaba abriendo. Eran las 6 de la mañana. El olor del pan fresco que salía del horno era una tortura. Su estómago rugió de nuevo, esta vez tan fuerte que el panadero que estaba dentro lo escuchó y miró hacia afuera. Rodrigo se acercó a la puerta de la panadería. El panadero, un hombre fornido de unos 50 años con delantal blanco lleno de harina, lo miró de arriba abajo con desconfianza. Rodrigo, con toda la dignidad que le quedaba, intentó hablar. «Disculpe, señor. Necesito ayuda. Me robaron todo. Mi billetera, mi celular, todo. ¿Podría regalarme un pedazo de pan? Por favor. Tengo mucha hambre». El panadero lo miró con asco evidente. «Otro vago borracho», murmuró. «Lárgate de aquí antes de que llame a los pacos. No quiero mendigos en la puerta de mi negocio. Espantan a los clientes». Rodrigo retrocedió, incrédulo. «Pero señor, yo no soy un mendigo. Yo soy. Pero al mirarse a sí mismo, a su ropa sucia y rota, a sus manos mugrientas, se dio cuenta de que para los ojos del mundo, eso era exactamente lo que era, un mendigo. Siguió caminando. El hambre se volvía insoportable. Pasó frente a un restaurante donde estaban sacando la basura de la noche anterior. Sin pensarlo 2 veces, Rodrigo se acercó a los contenedores y empezó a buscar entre la basura. Sus manos, que hace solo horas habían sostenido copas de vino de cristal fino, ahora revolvían restos de comida podrida buscando algo, lo que fuera, que pudiera llevarse a la boca. Encontró medio pan duro, manchado con algo que parecía salsa. No le importó. Lo limpió con la manga de su camisa sucia y se lo comió. Sabía horrible. Estaba rancio. Pero el hambre era más fuerte que el asco. «Dios mío, ¿qué me está pasando?», lloró mientras tragaba el pan duro. Pero la palabra Dios salió de su boca por pura costumbre, no por fe real. Rodrigo nunca había creído verdaderamente en Dios. Había ido a la iglesia algunas veces en su infancia porque su madre lo llevaba, pero lo había considerado superstición de gente ignorante. Y ahora, en medio de su desesperación, ni siquiera se le ocurría clamar de verdad. El día transcurrió con una lentitud agonizante. Rodrigo caminó por la ciudad como un zombi. Pidió ayuda a decenas de personas. «Por favor, señora, ¿me puede dar unas monedas para comer?» «Señor, por favor, ayúdeme. Tengo hambre». «Señorita, por favor, solo una moneda». Las respuestas fueron todas iguales. Algunos lo ignoraban completamente, como si fuera invisible. Otros lo miraban con desprecio y aceleraban el paso. Una mujer lo insultó. «Vago. Ponte a trabajar en vez de estar pidiendo». Un hombre joven escupió cerca de sus pies y le dijo: «Gente como tú es la que arruina esta ciudad. Deberían meterlos a todos presos». Y cada rechazo era como un cuchillo en el corazón. Cada mirada de asco era como una bofetada. Cada insulto era como un golpe físico. Por primera vez en su vida,
Rodrigo Santillán experimentaba lo que era ser despreciado, ser invisible, ser tratado como basura humana. Y aunque su mente seguía gritando, pero yo no soy esto. Yo soy rico. Yo soy importante. La realidad que estaba viviendo decía lo contrario. Al caer la tarde, el hambre había dado paso a un dolor insoportable. No había comido nada más que ese medio pan rancio de la mañana. Su cuerpo temblaba no solo de frío, sino de debilidad. Se sentó en la esquina de una calle, apoyado contra una pared, y por primera vez sintió que iba a morir. Me voy a morir aquí, de hambre, en la calle, como un perro, pensó. Y por primera vez en muchos años, Rodrigo Santillán lloró. Lloró de desesperación, de miedo, de dolor. Entonces vio venir a una mujer mayor, bien vestida, con bolsas de un supermercado caro. Algo en ella le recordó a alguien, pero no pudo identificar qué. La mujer caminaba directamente hacia donde él estaba. Rodrigo reunió sus últimas fuerzas y extendió su mano temblorosa. «Señora», dijo con voz quebrada, «por favor, ayúdeme. Hace 2 días que no como. Por favor, solo una moneda. O un pedazo de pan. Lo que sea. Por favor». La mujer se detuvo y lo miró. Por un momento, Rodrigo creyó que finalmente alguien tendría compasión. Pero entonces la mujer arrugó la nariz con asco, lo miró de arriba abajo con desprecio absoluto y le dijo con voz fría, «¿2 días sin comer? Deberías estar agradecido. Gente como tú no merece ni eso. Si tuvieras dignidad, te pondrías a trabajar en vez de molestar a la gente decente». Y entonces, para horror absoluto de Rodrigo, la mujer sacó una botella de agua de su bolsa, la abrió y le arrojó el agua directamente a la cara. El agua fría le golpeó como un látigo. Le entró en los ojos, en la nariz, empapó su ropa ya sucia. Rodrigo cayó de lado, tosiendo, escupiendo agua. Y mientras estaba ahí tirado en el suelo, humillado, mojado, muriendo de hambre, escuchó a la mujer decir, «Eso es lo que merecen los vagos como tú». La mujer se alejó con sus bolsas de supermercado llenas de comida. Y Rodrigo se quedó ahí, tirado en el pavimento frío, empapado, hambriento, completamente destruido. Y en ese momento, algo hizo clic en su mente. Esa escena, esa humillación, ese rechazo cruel. Lo había visto antes. Lo había hecho antes. El agua arrojada a la cara. Las palabras despectivas. El desprecio absoluto hacia alguien que pedía ayuda. «Dios mío», susurró mientras la realización lo golpeaba como un rayo. «Esto es lo que yo le hice a... Esto es lo que yo...». Pero antes de que pudiera completar el pensamiento, el dolor del hambre lo golpeó de nuevo con tal fuerza que se dobló sobre sí mismo, gimiendo. La noche estaba cayendo. El frío aumentaba. Y Rodrigo se arrastró hasta un portal de una tienda cerrada, buscando algo de refugio. Se acurrucó en posición fetal, temblando incontrolablemente. El pavimento duro le lastimaba los huesos. El frío le penetraba la piel. El hambre le devoraba las entrañas. «Por favor», gimió, ya no sabía si hablaba consigo mismo o con alguien más. «Por favor, que esto termine. No puedo más. No puedo más». Y mientras las lágrimas corrían por su rostro sucio, mientras su cuerpo se estremecía de frío y hambre, mientras tocaba fondo en la desesperación más absoluta que jamás había conocido, Rodrigo Santillán finalmente entendió. Entendió lo que significaba ser invisible. Ser rechazado. Ser tratado como menos que humano. Entendió lo que su madre había sentido cuando la pateó en la calle. Entendió el dolor que había causado. Y en la oscuridad de esa noche, tirado en un portal frío, Rodrigo susurró las primeras palabras sinceras que había pronunciado en años. «Perdóname. Por favor, perdóname». Si tú también amas a Jesús y odias la injusticia contra los humildes, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Dale like si crees que Dios defiende a los necesitados. Comenta qué piensas de lo que acabas de escuchar y comparte para que otros sepan que Dios ve todo y juzga todo. En el momento exacto en que esas palabras salieron de los labios de Rodrigo, «Perdóname, por favor, perdóname», todo cambió. El portal oscuro donde estaba acurrucado comenzó a llenarse de una luz suave, cálida,
que no provenía de ninguna farola ni ventana. Era una luz que parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Rodrigo levantó la cabeza, entrecerró los ojos por el brillo, y lo que vio lo dejó paralizado de asombro y terror. Frente a él, de pie en medio de esa luz, había un hombre. No era un hombre común. Vestía una túnica blanca simple, tenía barba corta, cabello castaño que le llegaba a los hombros, y ojos, esos ojos eran lo más impactante. Ojos color marrón profundo que parecían atravesar el alma, ojos llenos de una mezcla imposible de amor infinito y tristeza profunda. Ojos que veían todo, conocían todo, entendían todo. Rodrigo supo de inmediato, con una certeza que no provenía de su mente sino de lo más profundo de su espíritu, quién era este hombre. Jesús, susurró Rodrigo, y su voz sonó como un gemido quebrado. No sabía cómo lo sabía. No podía explicarlo. Pero lo sabía con absoluta certeza. Este era Jesús, el Hijo de Dios. El mismo en cuya existencia Rodrigo había dejado de creer hacía años, el mismo a quien había considerado un mito, una historia para gente simple e ignorante. Y ahora estaba ahí, frente a él, completamente real, completamente presente. Jesús no dijo nada al principio. Solo lo miró. Y esa mirada era más poderosa que 1000 palabras. En esos ojos, Rodrigo vio reflejada toda su vida. Vio al niño pequeño que una vez fue, abrazado por su madre, amado, protegido. Vio a la madre sacrificándose, trabajando hasta el agotamiento, llorando en secreto para que él no la viera sufrir. Vio su propia transformación a través de los años, como el orgullo había entrado como una semilla pequeña y había crecido hasta convertirse en un árbol venenoso que ahogaba todo lo bueno en su corazón. Vio cada acto de crueldad que había cometido, el anciano al que le rompió el billete, la asistente a quien humilló, el chofer a quien trató como objeto, los mendigos que despreció. Y finalmente, vio la escena de esa mañana, él mismo levantando el pie y pateando a su madre, dejándola tirada en el pavimento bajo la lluvia. «No», gimió Rodrigo, cubriéndose la cara con las manos sucias. «No, por favor, no me muestres eso. No puedo verlo». Entonces Jesús habló. Su voz era suave pero firme, cálida pero penetrante, llena de autoridad pero también de amor. «Rodrigo Santillán, hijo de Rosa María Valdivia, mira lo que has hecho». Y aunque Rodrigo mantenía las manos sobre su rostro, las imágenes seguían apareciendo en su mente con claridad devastadora. Vio a su madre desde una perspectiva que nunca había visto antes, la vio desde los ojos de Jesús. Vio cómo ella se despertaba cada día a las 5 de la mañana, cómo sus rodillas crujían de dolor cuando se arrodillaba a orar por él. Vio cómo ella lloraba cuando él dejó de contestar sus llamadas, cómo se aferraba a la foto de él cuando era niño, besándola, susurrando «Dios mío, no pierdas a mi hijo. Sálvalo. Te lo ruego, sálvalo». Vio cómo ella se saltaba comidas para ahorrar dinero, no para sí misma, sino con la esperanza de poder darle un regalo en Navidad, un regalo que él nunca recibió porque nunca la visitó, nunca la invitó, nunca la buscó. «Basta, por favor, basta», sollozó Rodrigo. «Ya entendí. Ya sé que soy un monstruo. Ya sé lo que hice. Por favor, detén esto». Pero Jesús no detuvo las imágenes. Ahora le mostraba algo diferente, le mostraba su propio corazón. No el corazón físico que bombeaba sangre, sino el corazón espiritual, el centro de su ser. Y lo que Rodrigo vio lo horrorizó. Su corazón era una masa oscura, endurecida, llena de grietas por donde se filtraba el orgullo como un veneno negro. Estaba rodeado de muros de egoísmo, de torres de soberbia, de cadenas de avaricia. No había luz ahí dentro. No había amor. No había vida. Solo muerte espiritual. «Esto», dijo Jesús señalando esa visión horrible, «esto es lo que te has hecho a ti mismo. Rodrigo, yo te creé con un corazón capaz de amar, de sentir compasión, de dar generosamente. Pero tú elegiste endurecerlo. Elegiste llenar tu vida de cosas muertas, dinero, posesiones, apariencias, orgullo. Y en el proceso, mataste tu propia alma». Rodrigo cayó de rodillas frente a Jesús. Ya no sentía el frío del pavimento. Ya no sentía el hambre en su estómago. Lo único que sentía era un dolor mucho más profundo,
el dolor de ver la verdad sobre sí mismo. Yo no sabía, tartamudeó. No, eso es mentira. Sí sabía. Siempre lo supe. Pero no me importó. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Jesús se arrodilló frente a él. El Creador del universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se puso al nivel de este hombre quebrado y pecador. Y con una ternura que Rodrigo no merecía pero que Jesús daba gratuitamente, puso su mano sobre el hombro tembloroso de Rodrigo. Rodrigo, dijo Jesús con voz llena de amor, déjame contarte una historia. Déjame contarte la historia real de tu madre, la historia que tú nunca quisiste conocer. Y entonces, allí en ese portal, en medio de la noche, Jesús comenzó a narrar. Le contó cómo Rosa María, con apenas 26 años, quedó abandonada y sola. Le contó de las noches que ella lloraba de desesperación, preguntándose cómo iba a alimentar a su bebé. Le contó del día que ella caminó 15 kilómetros bajo el sol porque no tenía dinero para la micro, solo para llegar a una casa donde le ofrecían trabajo limpiando. Le contó de las veces que sus manos sangraban por fregar pisos con productos químicos agresivos, y cómo ella las vendaba en secreto para que Rodrigo no se asustara. Le contó de la Navidad en que ella vendió su único bien valioso, un anillo de oro que había sido de su abuela, para poder comprarle a Rodrigo sus primeros zapatos escolares. Tu madre, dijo Jesús con voz firme, nunca te falló. Ni una sola vez. Cuando tuviste fiebre alta a los 4 años y ella no tenía dinero para el doctor, se arrodilló junto a tu cama y oró toda la noche. Y yo escuché su oración y te sané. Cuando cumpliste 10 años y todos tus compañeros ricos del colegio te invitaron a sus fiestas lujosas, y tú llegaste a casa llorando porque te sentías inferior, tu madre trabajó turnos dobles durante 2 meses para hacerte una fiesta de cumpleaños que estuviera a la altura. Cuando tenías 15 años y te metiste en problemas en el colegio por pelear con un compañero que se burló de tu origen humilde, ella fue a hablar con el director y rogó de rodillas que no te expulsaran. Y cuando te graduaste de la universidad con honores, ella estaba ahí, en la última fila del auditorio, llorando de alegría, aunque tú ni siquiera volteaste a buscarla entre la multitud. Cada palabra era como un martillo golpeando el corazón de Rodrigo. Cada revelación era como un clavo atravesando su conciencia. Basta, suplicó Rodrigo, ahora llorando desconsoladamente. Por favor, Señor, basta. No puedo soportar más. Me quiero morir. Merezco morir por lo que le hice. Jesús lo miró con esos ojos penetrantes. ¿Quieres morir, Rodrigo? Entonces déjame mostrarte lo que es la muerte verdadera. Y en ese instante, la luz cálida desapareció. Todo se volvió oscuridad absoluta. No la oscuridad normal de la noche, sino una oscuridad opresiva, sofocante, llena de desesperación. Rodrigo se sintió caer sin fin, en un vacío donde no había esperanza, no había amor, no había luz. Escuchó gritos en la distancia, gritos de tormento, de arrepentimiento eterno, de almas que habían rechazado la misericordia de Dios y ahora enfrentaban las consecuencias eternas. Sintió una soledad tan profunda que era como ser el único ser consciente en un universo muerto. Sintió un fuego que no era físico pero que quemaba infinitamente más que cualquier llama terrenal, el fuego del remordimiento eterno, de saber para siempre lo que se perdió, lo que se rechazó, lo que nunca podría recuperarse. ¡No!, gritó Rodrigo con todas sus fuerzas. ¡Sácame de aquí! Por favor, Jesús, sácame de aquí. Haré lo que sea. Pero no me dejes aquí. Instantáneamente, la oscuridad desapareció. La luz regresó. Rodrigo estaba de nuevo en el portal, de rodillas frente a Jesús. Temblaba violentamente, no de frío sino de terror absoluto. Jesús lo miraba con una expresión que mezclaba severidad y compasión. Eso, dijo Jesús con voz solemne, eso es lo que te espera si mueres sin arrepentirte. Eso es la separación eterna de Dios. Eso es el infierno, Rodrigo. Un lugar donde yo no estoy, donde mi amor no alcanza porque fue rechazado. Un lugar de tormento eterno no porque yo quiera castigar, sino porque es la consecuencia natural de un corazón que eligió el orgullo sobre el amor, el egoísmo sobre el servicio, la oscuridad sobre la luz. Rodrigo estaba completamente destrozado. Todos sus muros habían caído. Todo su orgullo había sido pulverizado.
Todo su egoísmo había sido expuesto. Ya no era el Rodrigo Santillán arrogante, el millonario despiadado, el hijo ingrato. Era simplemente un hombre quebrado, desesperado, enfrentando la realidad de su propia maldad y las consecuencias eternas de sus decisiones. Señor Jesús, dijo con voz temblorosa, apenas audible, yo no merezco tu misericordia. Merezco ese lugar oscuro. Merezco el infierno por lo que le hice a mi madre, por cómo traté a los demás, por mi vida vacía y cruel. Pero si todavía hay una oportunidad, si todavía hay un camino de regreso, te lo ruego, muéstramelo. Haré lo que sea. Cambiaré completamente. Solo dame una oportunidad de arreglar lo que rompí. Jesús lo miró en silencio por un largo momento. Y luego, para asombro de Rodrigo, extendió su mano. Una mano con una cicatriz visible en la palma. Una cicatriz de un clavo. La marca de la crucifixión. Rodrigo, dijo Jesús con voz llena de autoridad pero también de gracia, ha llegado el momento de que elijas. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete y activa las notificaciones. Comenta de qué ciudad y país estás viendo esto, y cuéntanos, ¿conoces a alguien con el corazón endurecido que necesita escuchar este mensaje? Comparte este video. Puede cambiar una vida. Jesús mantuvo su mano extendida frente a Rodrigo, con esa cicatriz visible brillando con una luz suave en la palma. Rodrigo miraba esa mano sin atreverse a tocarla, sintiéndose completamente indigno. Jesús habló con voz clara, llena de autoridad divina pero también de amor incondicional. Rodrigo Santillán, en este momento te encuentras en una encrucijada. No una encrucijada terrenal, sino una encrucijada eterna. Lo que elijas en los próximos momentos determinará no solo el resto de tu vida en la tierra, sino tu destino eterno. Escúchame con atención porque no volveré a repetir esto. Rodrigo asintió con la cabeza, temblando, con lágrimas corriendo por su rostro sucio. Jesús continuó, tienes dos caminos frente a ti. Dos opciones. Y la decisión es completamente tuya. Yo no forzaré tu voluntad. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. El libre albedrío es mi regalo para la humanidad, aunque muchos lo usen para su propia destrucción. Jesús señaló hacia la derecha y apareció una imagen en el aire, como una ventana a otra realidad. En esa imagen, Rodrigo se vio a sí mismo despertando en su mansión, en su cama de sábanas egipcias, como si esta noche nunca hubiera ocurrido. Se vio levantándose, duchándose, poniéndose su traje caro, yendo a trabajar. Se vio continuando con su vida exactamente como antes, despreciando a los pobres, humillando a sus empleados, ignorando a su madre, viviendo para el dinero y el prestigio. La imagen avanzó en el tiempo, lo mostró envejeciendo, haciéndose más rico pero también más vacío, más solo, más amargado. Lo mostró en su lecho de muerte, anciano, rodeado de doctores y enfermeras pagadas pero sin nadie que genuinamente lo amara. Y luego la imagen se oscureció y mostró lo que vendría después, el mismo vacío oscuro y aterrador que Jesús le había mostrado momentos antes, pero esta vez eterno, sin escapatoria, sin fin. Este, dijo Jesús con voz solemne, es el primer camino. El camino de continuar como has vivido. Si eliges este camino, despertarás en tu cama y todo esto te parecerá un sueño que olvidarás rápidamente. Volverás a tu vida de orgullo y egoísmo. Morirás eventualmente en tu riqueza, pero en tu pobreza espiritual. Y cuando tu corazón dé su último latido, enfrentarás el juicio eterno. Y porque habrás rechazado mi misericordia, porque habrás elegido el orgullo sobre el arrepentimiento, pasarás la eternidad separado de mí. No porque yo quiera eso para ti, Rodrigo, sino porque tú lo habrás elegido. La imagen se desvaneció y Rodrigo sintió que su corazón se encogía de terror. No, susurró. No quiero ese camino. Por favor, no. Jesús entonces señaló hacia la izquierda y apareció otra imagen. En esta, Rodrigo también se veía despertando en su mansión, pero diferente. Se veía levantándose con un propósito claro en sus ojos. Se veía vistiéndose con ropa simple, no con sus trajes caros. Se veía saliendo de su casa temprano en la mañana, tomando un taxi, yendo directamente a la Pintana. Se veía tocando la puerta de la humilde casa de su madre. Se veía cayendo de rodillas cuando ella abría la puerta, llorando, pidiéndole perdón,
abrazando sus pies. Se veía a Rosa María llorando también, levantándolo, abrazándolo, perdonándolo completamente. La imagen continuó mostrando más: Rodrigo vendiendo su mansión y sus autos de lujo, quedándose solo con lo necesario para vivir dignamente pero no ostentosamente. Rodrigo usando su dinero para ayudar a los pobres, abriendo un comedor comunitario en La Pintana en honor a su madre, empleando a personas humildes con salarios justos, tratándolos con dignidad y respeto. Rodrigo reconciliándose con todos aquellos a quienes había dañado, buscando al anciano al que le rompió el billete y dándole no solo dinero sino un trabajo digno, pidiendo perdón a su asistente Patricia y triplicando su sueldo, tratando a don Mario el chofer como a un amigo en lugar de como a un sirviente. La imagen mostró a Rodrigo transformado, con paz en su rostro, con propósito en su vida, con amor en su corazón. Lo mostró envejeciendo junto a su madre, cuidándola en sus últimos años, sosteniéndole la mano cuando ella falleciera muchos años después, rodeada de amor. Y luego la imagen mostró el momento de la propia muerte de Rodrigo, muriendo en paz, con su madre ya esperándolo del otro lado, y con Jesús mismo recibiéndolo con los brazos abiertos diciendo: «Bien hecho, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor». Dijo Jesús con voz llena de esperanza, es el segundo camino. El camino del arrepentimiento verdadero y la restitución. Si eliges este camino, también despertarás en tu cama, pero con un corazón completamente cambiado. Recordarás cada detalle de esta noche. Recordarás el hambre, el frío, el rechazo, la humillación. Recordarás lo que te mostré sobre tu madre, sobre tu propio corazón, sobre el infierno que te espera si no cambias. Y ese recuerdo te impulsará a actuar. Jesús se acercó más a Rodrigo, mirándolo directamente a los ojos. Pero entiende esto claramente, Rodrigo: el arrepentimiento verdadero no es solo sentir remordimiento. El remordimiento es solo sentirse mal por las consecuencias de tus actos. El arrepentimiento verdadero es un cambio completo de dirección. Es odiar el pecado que cometiste tanto como yo lo odio. Es tomar acciones concretas para reparar el daño que causaste. Es vivir el resto de tu vida de manera opuesta a como viviste antes. Jesús levantó su mano con la cicatriz y la puso frente al rostro de Rodrigo. ¿Ves esta marca? Esta es la marca del clavo que me atravesó cuando morí en la cruz. Morí para pagar el precio de pecados como los tuyos, Rodrigo. Morí para hacer posible tu perdón. Pero ese perdón no es automático. No es barato. No es solo decir, lo siento, y seguir viviendo igual. Es recibir mi gracia y dejar que esa gracia te transforme completamente. Rodrigo miraba la cicatriz con una mezcla de asombro, dolor y gratitud. Señor, dijo con voz quebrada, ¿cómo puedo saber qué hacer exactamente? Si elijo el segundo camino, ¿cómo sé que lo haré bien? Tengo miedo de fallar. Tengo miedo de volver a caer en mi orgullo. Jesús asintió con comprensión. Tu temor es saludable, Rodrigo. Muestra que finalmente entiendes la gravedad de tu condición. Pero no estarás solo. Si eliges el camino del arrepentimiento, yo estaré contigo. Mi Espíritu Santo vivirá en ti, guiándote, fortaleciéndote, recordándote constantemente el camino correcto. Pero tendrás que elegir obedecerlo cada día, cada hora, cada momento. Jesús entonces le dio instrucciones específicas, claras, concretas. Si eliges el segundo camino, esto es lo que harás. Primero, cuando despiertes mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, te arrodillarás junto a tu cama y me entregarás tu vida completamente. No solo pedirás perdón, me harás el Señor de tu vida. Todo lo que tienes, todo lo que eres, será mío, y tú serás mi siervo. Segundo, ese mismo día, irás a la casa de tu madre. No llamarás primero. Irás personalmente. Tocarás su puerta. Y cuando ella abra, te arrodillarás delante de ella y le pedirás perdón con lágrimas sinceras. Le confesarás todo el daño que le has hecho. Y le dirás que de ahora en adelante, ella será honrada y cuidada como merece. Rodrigo escuchaba con atención absoluta, grabando cada palabra en su corazón. Jesús continuó: tercero, venderás esa mansión ostentosa. No necesitas 4 pisos para vivir. Comprarás una casa digna pero modesta y te mudarás allí con tu madre si ella acepta. El dinero de la venta de la mansión,
Después de comprar la casa nueva, lo usarás para establecer un fondo de ayuda a madres solteras en situación de pobreza, en honor a tu madre. Cuarto, revisarás los salarios de todos tus empleados. Patricia, tu asistente, recibirá un salario justo y te disculparás públicamente con ella por años de maltrato. Don Mario, tu chofer, recibirá también un salario justo y beneficios de salud para tratar su diabetes. Quinto, buscarás a cada persona a la que hayas dañado y harás restitución. El anciano al que humillaste, los mendigos que despreciaste, todos. Los buscarás, les pedirás perdón y repararás el daño en la medida de lo posible. Jesús hizo una pausa y luego agregó con voz firme, y sexto, lo más importante, cada día dedicarás tiempo a estar conmigo. Leerás mi palabra. Orarás. Me buscarás. Porque sin permanecer conectado a mí, volverás a caer. Tu transformación no depende de tu fuerza de voluntad, Rodrigo. Depende de mi gracia trabajando en ti. Pero tienes que permanecer en mí, como la rama permanece en la vid. Rodrigo absorbía cada palabra como un hombre sediento bebe agua. Por primera vez en décadas, sentía esperanza real. Pero Jesús no había terminado. Su rostro se puso serio, severo incluso. Pero escucha esto con mucha atención, Rodrigo Santillán, si eliges el segundo camino y luego, con el tiempo, cuando tu vida vuelva a ser cómoda, cuando la gente te alabe por tu transformación, cuando el orgullo intente regresar a tu corazón, si en ese momento eliges volver a tus viejos caminos, si rechazas mi gracia después de haberla recibido, tu condición será peor que al principio. Porque habrás conocido la verdad y la habrás rechazado conscientemente. El juicio para alguien así es más severo. Rodrigo sintió un escalofrío. Señor, dijo temblando, yo elijo el segundo camino. Elijo el arrepentimiento. Elijo la transformación. Elijo servirte. Elijo honrar a mi madre. Elijo vivir diferente. Pero, Señor, necesito tu ayuda. No puedo hacerlo solo. Soy débil. Soy propenso al orgullo. Por favor, ayúdame. Por favor, no me dejes caer de nuevo. Jesús sonrió por primera vez desde que había aparecido. Era una sonrisa llena de amor, de aprobación, de esperanza. Rodrigo, dijo extendiendo de nuevo su mano con la cicatriz, esa es exactamente la actitud correcta. Reconocer tu debilidad es el primer paso hacia la verdadera fortaleza. Porque cuando eres débil, entonces yo soy fuerte en ti. Toma mi mano. Sella tu decisión. Rodrigo, con lágrimas corriendo por su rostro, temblando de emoción y reverencia, extendió su mano sucia, manchada, indigna, y la colocó en la mano cicatrizada de Jesús. En el momento en que sus manos se tocaron, Rodrigo sintió una corriente de amor puro, de poder divino, de gracia transformadora fluir desde Jesús hacia él. Sintió como si algo dentro de él se rompiera, el muro alrededor de su corazón se desmoronó. Las cadenas del orgullo se soltaron. La oscuridad que había visto en su propio corazón comenzó a llenarse de luz. Lo prometo, Señor, dijo Rodrigo sollozando. Prometo vivir para ti. Prometo honrar a mi madre. Prometo usar todo lo que tengo para servir a otros. Prometo nunca olvidar lo que me has mostrado esta noche. Prometo. Jesús lo interrumpió suavemente. No hagas promesas que no puedes cumplir por tu propia fuerza, Rodrigo. En lugar de eso, di esto: Señor Jesús, me rindo a ti. Haz tu voluntad en mí. Transfórmame. Y cuando sea débil, sé tú mi fortaleza. Rodrigo repitió esas palabras con todo su corazón. Señor Jesús, me rindo a ti. Haz tu voluntad en mí. Transfórmame. Y cuando sea débil, sé tú mi fortaleza. Jesús asintió con aprobación. Así será. Ahora, Rodrigo, es tiempo de que regreses. Cuando despiertes, tu vida cambiará para siempre. Recuerda todo lo que viste. Recuerda todo lo que sentiste. Recuerda el hambre, el frío, el rechazo. Y cuando veas a alguien en necesidad, recuerda que yo estoy en ellos. Cuando ayudes al más pequeño de mis hermanos, a mí me ayudas. Y cuando rechaces al necesitado, a mí me rechazas. La luz alrededor de Jesús comenzó a intensificarse, haciéndose más y más brillante. Rodrigo tuvo que cerrar los ojos.
Escuchó la voz de Jesús una última vez, resonando no solo en sus oídos sino en su alma. Ve, hijo mío. Ve y no peques más. Ve y restaura lo que rompiste. Ve y vive una vida digna del sacrificio que tu madre hizo por ti y del sacrificio que yo hice por tu salvación. Y recuerda, yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Y entonces, todo se desvaneció. Si tú también amas a Jesús y odias la injusticia contra los humildes, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Dale like si crees que Dios defiende a los necesitados. Comenta qué piensas de lo que acabas de escuchar y comparte para que otros sepan que Dios ve todo y juzga todo. Rodrigo despertó con un grito ahogado, sentándose de golpe en su cama. Su corazón latía como un tambor de guerra. Estaba empapado en sudor. Sus manos temblaban incontrolablemente. Miró a su alrededor con ojos desorbitados. Estaba en su habitación, en su mansión, en su cama de sábanas egipcias. La luz del amanecer entraba suavemente por las cortinas. Todo parecía normal. Todo parecía como si nada hubiera pasado. Fue un sueño, murmuró con voz ronca. Solo fue un sueño horrible. Pero en el momento en que pronunció esas palabras, supo que era mentira. Porque podía sentirlo todo con claridad devastadora. El hambre que había sentido, el frío que había penetrado sus huesos, el dolor de las ampollas en sus pies, el sabor del pan rancio, la humillación del agua arrojada a su cara, el terror del vacío oscuro del infierno, y más que todo, la presencia abrumadora de Jesús, sus ojos penetrantes, su voz llena de amor y autoridad, sus manos cicatrizadas. Rodrigo se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. No un llanto suave, sino un llanto profundo, desgarrador, que salía desde lo más hondo de su ser. Lloró como no había llorado desde que era niño. Lloró por todos los años perdidos. Lloró por su madre. Lloró por todas las personas que había dañado. Lloró por la oscuridad que había permitido que creciera en su corazón. Lloró porque había estado a punto de perderlo todo eternamente. Y lloró de gratitud porque Jesús le había dado una segunda oportunidad. Se bajó de la cama y cayó de rodillas en el suelo. Sus piernas no podían sostenerlo. Con las manos juntas y la cabeza inclinada, Rodrigo oró por primera vez en décadas con sinceridad absoluta. Señor Jesús, dijo con voz quebrada, gracias. Gracias por no dejarme morir en mi pecado. Gracias por mostrarme la verdad. Gracias por amarme a pesar de lo que soy, de lo que he sido. Te entrego mi vida hoy. Todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que soy es tuyo. Transforma mi corazón. Hazme un hombre nuevo. Ayúdame a cumplir lo que prometí. No me dejes solo, porque sin ti volveré a caer. Sé mi Señor, mi Salvador, mi todo. En el nombre de Jesús, amén. Cuando terminó de orar, Rodrigo sintió una paz que nunca había experimentado. No era una paz superficial, sino una paz profunda que parecía venir de lo más hondo de su ser. Se levantó del suelo, se duchó rápidamente, y en lugar de ponerse uno de sus trajes caros, se puso unos jeans simples y una camisa de algodón básica. Bajó las escaleras de su mansión mirando todo con ojos nuevos. Todo el lujo que lo rodeaba, que antes le daba orgullo, ahora le parecía vacío, innecesario, incluso obsceno sabiendo cuánta gente vivía en pobreza. Salió de su casa a las 7 de la mañana. No llamó a don Mario, su chofer. En lugar de eso, tomó un taxi común. Le dio al taxista la dirección de La Pintana. El conductor lo miró extrañado. «¿La Pintana, señor? ¿Está seguro?» Rodrigo asintió. Completamente seguro. El viaje duró 45 minutos. Durante todo el trayecto, Rodrigo miraba por la ventana observando la ciudad con ojos completamente diferentes. Veía a los trabajadores esperando en las paradas de micro para ir a sus empleos. Veía a las madres llevando a sus hijos al colegio. Veía a los vendedores ambulantes preparando sus puestos. Y por primera vez en su vida, no los veía con desprecio sino con empatía. Cada uno de ellos tenía una historia. Cada uno era amado por Dios. Cada uno era importante. Cuando el taxi entró a La Pintana, Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Las calles sin pavimentar, las casas humildes de madera y lata, los niños jugando descalzos en la calle,
los perros callejeros, la basura acumulada en algunas esquinas. Su madre había vivido aquí toda su vida mientras él vivía en su palacio de las Condes. La vergüenza lo golpeó con fuerza. «Es aquí», dijo al taxista señalando una casa pequeña con paredes de madera pintadas de azul desteñido. Pagó y bajó del taxi. Se quedó parado frente a la casa, temblando, con el corazón a punto de salirse del pecho. Respiró profundo, caminó hacia la puerta y tocó. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Luego escuchó pasos lentos, arrastrándose. La puerta se abrió y ahí estaba ella. Rosa María Valdivia. Su madre. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Llevaba una bata vieja y gastada. Sus manos, esas manos que habían trabajado hasta destruirse por él, sostenían el marco de la puerta para mantenerse estable. Cuando vio a Rodrigo, su rostro mostró una mezcla de sorpresa, esperanza y miedo de ser rechazada de nuevo. «¿Rodrigo?», susurró ella con voz temblorosa. «Hijo, ¿eres tú?». Rodrigo no pudo contenerse. Cayó de rodillas frente a ella, justo ahí en el umbral de la puerta. Abrazó sus piernas y comenzó a llorar desconsoladamente. «Mamá», sollozó, «mamá, perdóname. Por favor, perdóname. Perdóname por todo. Por despreciarte. Por rechazarte. Por patear tú. Por tratarte como basura. Por olvidar todo lo que hiciste por mí. Perdóname, mamá. Fui un monstruo. Fui el peor hijo del mundo. Pero Dios me mostró la verdad. Me mostró todo lo que hiciste por mí. Me mostró tu amor, tu sacrificio. Y me mostró lo que merezco por cómo te traté. Mamá, no merezco tu perdón, pero te lo ruego. Por favor, perdóname». Rosa María, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, se arrodilló junto a su hijo. Con sus manos temblorosas, levantó el rostro de Rodrigo y lo miró a los ojos. Y con una voz llena de amor incondicional, el tipo de amor que solo una madre puede dar, le dijo: «Hijo mío, yo te perdoné desde el mismo momento en que me lastimaste. Yo nunca dejé de amarte. Nunca dejaré de amarte. Eres mi hijo. Siempre lo serás». Madre e hijo se abrazaron ahí, en el umbral de esa casa humilde, llorando juntos, sanando juntos. Los vecinos que pasaban se detenían a mirar la escena conmovedora. Algunos reconocieron a Rodrigo de las noticias, el empresario exitoso, y se preguntaban qué hacía ahí. Pero Rodrigo no les prestaba atención. En ese momento, solo existía su madre y el milagro del perdón. Después de varios minutos, entraron a la casa. Rodrigo miró alrededor, la sala pequeña con un sofá viejo pero limpio, la mesa de madera desgastada, las paredes con fotos de él en todas las etapas de su vida, la imagen de Jesús crucificado colgada en la pared principal, la Biblia gastada sobre una mesa pequeña. Esta casa no tenía nada de lujo, pero tenía algo que su mansión nunca tuvo: amor verdadero. Se sentaron juntos en el sofá y Rodrigo comenzó a hablar. Le contó todo. Le contó sobre la visitación de Jesús, sobre el sueño donde experimentó el hambre y el rechazo, sobre la visión del infierno, sobre las instrucciones específicas que Jesús le había dado. Rosa María escuchaba con asombro, con las manos sobre su boca, llorando de nuevo, pero esta vez de alegría. «Dios es bueno», repetía ella una y otra vez. «Dios es tan bueno. Él escuchó mis oraciones. Nunca dejé de orar por ti, hijo. Nunca». «Lo sé, mamá», dijo Rodrigo tomando sus manos arrugadas entre las suyas. «Jesús me lo mostró. Me mostró cómo orabas por mí cada noche. Me mostró cómo nunca te rendiste conmigo. Y eso me salvó, mamá. Tu amor y tus oraciones me salvaron». Rodrigo entonces le explicó sus planes. Le dijo que vendería la mansión. Le dijo que compraría una casa digna pero modesta donde vivirían juntos si ella aceptaba. Le dijo que establecería un fondo para ayudar a madres solteras. Le dijo que pediría perdón públicamente a todos los que había dañado. Le dijo que dedicaría el resto de su vida a servir a Dios y a los demás. Rosa María escuchaba con ojos brillantes de orgullo y alegría. «Hijo», le dijo finalmente, «yo acepto vivir contigo. Acepto todo lo que estás planeando. Pero hazlo porque amas a Dios, no solo porque me amas a mí.
Hazlo porque Jesús transformó tu corazón. Y nunca olvides lo que Él hizo por ti esta noche. Nunca olvides la misericordia que te mostró. Nunca lo olvidaré, mamá. Te lo prometo. Nunca lo olvidaré. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Rodrigo cumplió cada una de las instrucciones que Jesús le había dado. Puso su mansión en venta y en menos de un mes la vendió por 950 millones de pesos. Compró una casa hermosa pero modesta de 2 pisos en Ñuñoa, un barrio de clase media, por 150 millones. Se mudó ahí con su madre, dedicando toda la planta baja para ella, una habitación amplia con baño privado adaptado para sus necesidades, una salita donde pudiera recibir visitas, todo decorado con amor y respeto. Con el resto del dinero de la venta, 700 millones de pesos, Rodrigo estableció la Fundación Rosa María Valdivia dedicada a ayudar a madres solteras en situación de pobreza. La fundación ofrecía apoyo económico, capacitación laboral, cuidado infantil gratuito y ayuda emocional y espiritual. Rodrigo contrató a un equipo de personas honestas y comprometidas para administrarla, y él mismo participaba activamente, visitando a las beneficiarias, escuchando sus historias, orando con ellas. Buscó a Patricia Muñoz, su antigua asistente. La encontró trabajando en otro empleo donde también era explotada. La llamó a su oficina y cuando ella entró con miedo, esperando más maltrato, Rodrigo se puso de pie y le pidió perdón públicamente delante de todos los empleados que quedaban. Le ofreció su antiguo trabajo de vuelta con un sueldo de 1.200.000 pesos al mes, beneficios completos, horario flexible para que pudiera estar con sus hijos y un bono de compensación por los años de maltrato. Patricia lloró, lo perdonó y aceptó. Hizo lo mismo con don Mario, su chofer. Le triplicó el sueldo, le dio un seguro de salud premium que cubría completamente su tratamiento de diabetes, y más que eso, comenzó a tratarlo como a un amigo. Conversaban durante los viajes, Rodrigo preguntaba por su familia, oraban juntos antes de cada viaje. Buscó al anciano al que le había rompido el billete. Le tomó semanas encontrarlo, pero no se rindió. Cuando finalmente lo halló viviendo en un refugio para personas sin hogar, Rodrigo se arrodilló frente a él y le pidió perdón. Le ofreció un trabajo como vigilante en las oficinas de su consultora, con un salario digno. El anciano, cuyo nombre era don Alfonso Herrera, de 72 años, no podía creer lo que estaba escuchando. Lloró, perdonó a Rodrigo y aceptó el trabajo. Rodrigo también cambió completamente su consultora financiera. Redujo sus propias ganancias y aumentó los salarios de todos sus empleados. Implementó políticas de trato justo y respetuoso. Comenzó a rechazar clientes que ganaban dinero de forma poco ética. Su reputación en el mundo empresarial sufrió al principio. Algunos de sus antiguos clientes ricos lo consideraban blando ahora. Pero Rodrigo ya no vivía para la aprobación de ellos. Vivía para la aprobación de Dios. Su esposa Daniela, al ver todos estos cambios, al principio pensó que Rodrigo había perdido la cabeza. Cuando él le explicó lo que había experimentado, ella se burló y le dijo que era ridículo. Eventualmente, pidió el divorcio. Rodrigo lo aceptó con paz, sin pelear. Le dio una compensación justa y la dejó ir. No sentía amargura, solo tristeza de que ella no pudiera entender la transformación que Dios había hecho en él. Pero lo más importante de todo, Rodrigo dedicaba cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, a estar con Jesús. Leía la Biblia, oraba, meditaba en la palabra. Y en esos momentos de comunión, sentía la presencia de Jesús tan real como la había sentido aquella noche. Jesús le hablaba a través de su palabra, lo guiaba a través de su espíritu, lo fortalecía cuando sentía que el orgullo intentaba regresar. Pasaron los meses. Luego los años. La transformación de Rodrigo Santillán se volvió conocida en Santiago. Algunos lo admiraban. Otros pensaban que era una estrategia de marketing. Pero Rodrigo no les prestaba atención. Él sabía la verdad. Sabía que había sido rescatado del borde del infierno eterno. Sabía que cada día que vivía era un regalo de gracia inmerecida. 3 años después de aquella noche de visitación divina, Rosa María Valdivia falleció en paz, a los 68 años, en su cama de la casa que compartía con su hijo. Rodrigo estaba a su lado, sosteniendo su mano. Las últimas palabras de Rosa María fueron:
Hijo, estoy tan orgullosa de ti. No por tu dinero o tu éxito, sino por tu corazón transformado. Te amo. Y pronto estaré con Jesús. Pero tú sigues sirviéndole. No te detengas. Y nos volveremos a ver en el cielo. Rodrigo lloró la muerte de su madre, pero no con desesperación sino con esperanza. Porque sabía que ella estaba con el Señor. Y sabía que él también estaría ahí algún día gracias a la misericordia de Jesús. 10 años después de la visitación, Rodrigo, ahora de 48 años, había ayudado a más de 2000 familias a través de la fundación. Había llevado a decenas de personas a los pies de Cristo compartiendo su testimonio. Había restaurado relaciones que parecían imposibles de restaurar. Y aunque ya no era millonario, aunque ya no tenía la mansión ni los autos de lujo ni los trajes caros, era inmensamente rico en las cosas que realmente importan: amor, propósito, paz y la certeza de la vida eterna. Una noche, exactamente 10 años después de aquella visitación que cambió su vida, Rodrigo tuvo otro sueño. En este sueño, vio de nuevo a Jesús. Pero esta vez, Jesús no venía a confrontarlo sino a abrazarlo. Jesús le sonrió con amor infinito y le dijo: «Bien hecho, Rodrigo. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Has corrido la carrera. Has peleado la buena batalla. Has guardado la fe. Sigue adelante. Aún tengo mucho trabajo para ti en la tierra. Pero cuando llegue tu tiempo de venir a casa, tu madre y yo te estaremos esperando». Rodrigo despertó de ese sueño con lágrimas de alegría. Se arrodilló junto a su cama, como hacía cada mañana, y oró: «Gracias, Jesús. Gracias por salvarme. Gracias por no dejarme morir en mi pecado. Gracias por mostrarme lo que es el amor verdadero. Usa mi vida para tu gloria hasta mi último aliento. Amén». Y así, hermano, hermana, termina esta historia. La historia de un hombre que fue rescatado del borde del infierno por la misericordia de Dios. Un hombre que aprendió de la manera más dramática posible que Dios honra a las madres fieles y humilla a los hijos ingratos. Un hombre que descubrió que nunca es demasiado tarde para arrepentirse mientras aún hay aliento en los pulmones. Si tú también amas a Jesús y odias la injusticia contra los humildes, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Dale like si crees que Dios defiende a los necesitados. Comenta qué piensas de lo que acabas de escuchar y comparte para que otros sepan que Dios ve todo y juzga todo. Hermano, hermana, si has llegado hasta aquí, es porque esta historia tocó algo profundo en tu corazón. No fue casualidad. Dios te trajo a este video por una razón. Tal vez tú eres como era Rodrigo, con el corazón endurecido, despreciando a quienes te aman, viviendo solo para ti mismo. O tal vez eres como Rosa María, sufriendo el rechazo de alguien a quien amas, alguien por quien te has sacrificado. O tal vez conoces a alguien que necesita desesperadamente escuchar este mensaje. Escucha la verdad: Jesús es real. El infierno es real. La eternidad es real. Y hoy, ahora mismo, tienes la misma elección que tuvo Rodrigo. Puedes seguir en tu orgullo y enfrentar las consecuencias eternas, o puedes arrodillarte, arrepentirte de verdad y dejar que Jesús transforme tu corazón. Honra a tu padre y a tu madre. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a que estén en la tumba para valorar su sacrificio. Pídeles perdón hoy. Abrázalos hoy. Diles que los amas hoy. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Ahora déjame tu comentario. ¿De qué ciudad y país estás viendo esto? ¿Te identificaste con esta historia? ¿Hay alguien a quien necesitas pedirle perdón? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te impactó, compártela. Puede cambiar la vida de alguien que está a punto de cometer el mismo error que Rodrigo. Suscríbete a este canal si quieres más historias de redención, de justicia divina, de cómo Jesús interviene en las vidas de quienes claman a Él. Activa la campanita para no perderte ningún video. Dale like si crees que Dios todavía hace milagros. Y comparte este mensaje con esa persona que lo necesita escuchar. Recuerda, Dios ve todo. Dios juzga todo. Pero también, Dios perdona todo cuando hay arrepentimiento genuino. Nunca es demasiado tarde mientras hay vida. Pero no esperes. El tiempo se acaba. La eternidad es para siempre. Que Dios te bendiga.
te guarde, y te transforme como transformó a Rodrigo Santillán. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, ama a Jesús, honra a tus padres, y sirve a los humildes. Esa es la vida que vale la pena vivir. Hasta la próxima historia. Que la paz de Cristo esté contigo.